Buenos días a todos. Vamos a empezar con la tercera clase. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la tabla periódica, de los puntos de Lewis y un poco de nomenclatura. Bueno, si recuerdan, la clase pasada nosotros habíamos visto y hablado mucho de configuración electrónica y esa es la base principal para entender cómo y por qué los elementos de la tabla periódica se disponen de esa manera. Algo que tenemos que saber es que, bueno, esto es una tabla periódica. Por acá está. Esto es una tabla periódica. Creo que todos ya conocemos. Y algo importante es que la ubicación de cada uno de esos elementos no es al azar y está relacionada con su configuración electrónica. Es decir, la configuración electrónica a mí me va a decir la ubicación de ese elemento en la tabla periódica. Y justamente la ubicación a mí me va a ayudar a deducir el comportamiento químico. Y bueno, entonces, la organización de la nube electrónica, que es todo lo que nosotros estuvimos viendo, 1S2, 2S2, todo lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, está relacionada con la tabla periódica, porque si se recuerdan, esto, por ejemplo, correspondía a los niveles. La S que le estoy señalando acá, la D, la P o la F correspondían a los subniveles y demás. Entonces vamos a ver que acá esos dos conceptos se van a juntar y vamos a ver que en la tabla periódica vamos a tener el bloque S, que van a ser todos los elementos que su último electrón, es decir, sus electrones de valencia, terminen en un subnivel en un subnivel S. Acá está el bloque D, vamos a ver más y con ejemplos esto les va a quedar más claro, son todos los elementos, los cuales su electrón de valencia cayó en un subnivel D. El P lo mismo, el F lo mismo. Y vemos también esto que yo les estoy señalando acá, con el puntero, que están horizontal, se denominan periodos. Los periodos también están relacionados con la configuración electrónica de los últimos electrones de un elemento. Por ejemplo, si justo el electrón de valencia, el último electrón, cayó en un subnivel, en un nivel 1, perfecto, ellos están en el periodo 1. Ese elemento está en el periodo 1. Si cayó en un nivel 2, está en un periodo 2. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que todo lo que nosotros vimos en la clase pasada se relaciona con lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Bueno, ahora yo les muestro el cómo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos nuestra configuración electrónica, el número máximo de capas era 7? Y acá el número máximo de periodos es 7. ¿Qué para periodos? Esto que les estoy señalando. La fila horizontal que se va formando en esta tabla periódica. Ahora, subniveles corresponden a los bloques de la tabla periódica. ¿Qué era el subnivel? S, P, D y F. Y acá nosotros vamos a ver que la tabla periódica se va a agrupar en un bloque S, en un bloque D, en un bloque P y en un bloque F. Entonces, ahí está la analogía. Y si recuerdan, había un número máximo de electrones que yo podía poner en un subnivel. 2S5 no existe. ¿Por qué? Porque en el subnivel S solamente me entran 2 electrones. ¿Qué pasa? Si justo el electrón de valencia cayó en un, por ejemplo, 2S1, va a estar acá, donde yo les estoy señalando con mi puntero. 2S2, acá, donde yo les estoy señalando con mi puntero. Entonces, lo que nosotros acá vamos a ver son los electrones de valencia. ¿Dónde cayeron? ¿En qué nivel? ¿En qué subnivel? ¿Cuántos electrones? Y demás. ¿Por qué? Porque de acuerdo al número máximo de electrones que hay y cuántos electrones haya en ese subnivel específico, vamos a entender en qué columna está. Columna es esto que les estoy señalando en vertical. ¿Ok? Columna es esto, como la columna ande, como la columna de la luz, para que así se acuerden, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos acá que, de acuerdo al número máximo de capas, estamos hablando de los periodos. Los periodos son estos.
que es como si fuese que están acostaditos uno encima de otro, como si fuese que apilaste. Ahora, los subniveles se corresponden a los bloques y el número máximo de electrones se va a corresponder a las columnas de cada bloque. Como el subnivel ese solamente puede tener máximo 2 electrones y yo voy a tener máximo 2 columnas. El subnivel P puede tener hasta 6 electrones. Entonces, perfecto, voy a tener hasta 6 columnas. Lo mismo, de 10 puede tener máximo hasta 10 electrones, voy a tener 10 columnas, F14, y lo mismo el número de columnas correspondiente al bloque F. Bueno, y ahora vamos a ver un poco más de cerca cómo es lo que se relaciona esa configuración electrónica con la ubicación en la tabla periódica. De acuerdo al subnivel donde cayó ese último electrón, depende si fue S, P, D o F, se relaciona con el bloque en la tabla periódica donde va a estar ese elemento. Es como su número de identidad, como su cédula, así mismo. Es la configuración electrónica de un elemento. A mí me ayuda para saber dónde es lo que yo le voy a ubicar, ¿verdad? Bueno, el número de capas me va a decir en qué periodo se va a encontrar. Acuérdense, periodo era esto. Por ejemplo, si tiene 3 capas, va a estar en el tercer nivel. Si tiene 4 capas, va a estar en el cuarto nivel. Si tiene 5 capas, va a estar en el quinto nivel. Y así. Bueno, y por último, el número de electrones me va a dar a qué familia o grupo pertenece. Esta es una familia, esta es otra familia, esta es otra familia, esta es otra familia, y así sucesivamente. Ahora bien, para entender un poco más tenemos que saber qué significa cada cosa que está ubicada en alrededor del signo de un elemento en la tabla. Vamos a ver que D, este ejemplo del boro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que D corresponde al símbolo. Abajo, un poco más chiquito, vamos a tener el nombre. La masa atómica, es decir, cuánto pesa, y el número atómico, que si recordamos en las clases pasadas, el número atómico correspondía al número de protones en el núcleo, y que cuando el elemento es neutro, el número de protones coincide con el número de electrones. ¿Ok? Bueno, entonces el número atómico me va a decir la configuración electrónica. Eso me va a decir la ubicación en la tabla periódica, y la ubicación en la tabla periódica me va a decir el comportamiento químico. Entonces yo teniendo el Z, el número atómico, voy a poder descifrar todas estas cosas como en escalerita. Bueno, ahora vamos a verle un poco más de cerca y vamos a clasificar según el último subnivel llenado. Acuérdense, cuando hablamos de nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando hablamos de subnivel estamos hablando S, P, D o F. Y ahora vamos a clasificar de acuerdo a su subnivel. Es decir, y acá vamos a ver del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este no entra, van a tener justamente estos subniveles incompletos, tanto en el subnivel S como en el subnivel P. Los que tienen subnivel S incompleto van a estar por acá, los que tienen subnivel P incompleto van a estar por acá. Ahora, ¿qué pasa? El grupo 1A, es el que yo les estoy señalando con mi puntero, se van a llamar metales alcalinos y van a terminar en, sea cual sea el nivel, S, porque pertenecen al bloque S, y van a tener un único electrón en ese subnivel. Puede ser 1s1 correspondiente al hidrógeno, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos el grupo 2A, acá donde le señala mi puntero. Son metales alcalino-térreos y van a terminar en 1s, 2, 2s, 2, 3s, 2, ¿ok? La cantidad de electrones que tienen en el subnivel S no es más 1. Ojo, ahora son 2. Por eso pertenecen a otra familia, entonces tienen otro comportamiento. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de un grupo 3A, estamos hablando de la familia del boro, así se llaman, y siguiendo la lógica, ¿verdad? La configuración, o sea, la configuración electrónica más externa va a corresponder a, va a corresponder que en el último subnivel, es decir, que su subnivel sea P, van a tener un solo electrón. Entonces, esta familia del 3A, en su último subnivel, es decir, en el subnivel P, solamente van a tener un electrón. ¿Ok? Ahora, en el 4A, que es la familia del carbono, su configuración más externa
va a ser N, es decir, cualquiera, 1, 2, 3, 4. En el bloque, en el subnivel S van a tener toditos los electrones, pero en P solamente van a tener 2. ¿Ok? Acá en el bloque P va a tener 1, acá en el bloque acá va a tener 2, acá va a tener 3, 4, 5. ¿Ok? Y así sucesivamente. En la familia 5A va a ser la familia correspondiente al nitrógeno. En el subnivel S va a tener toditos los 2 electrones como corresponde. Y en el P solamente va a tener 3. O sea, va a estar incompleto. Siguiendo la misma lógica, en el 6A, que es la familia de los calcógenos, en su último subnivel P va a tener solamente 4 electrones. Y en la familia de los halógenos, que corresponden al 7A, en su último subnivel van a tener solamente 5 electrones. Y esa es la familia. O sea, son los elementos representativos que están acá, que están acá. Ahora, les vamos a ver a los gases nobles, que son los elementos del grupo 8A. Acá como les señalo con mi puntero, ¿verdad? O grupo 0, y tienen completo todo el subnivel P. Es decir, ellos van a tener 2 electrones en el subnivel S y 6 electrones en el subnivel P. Entonces ellos están completitos. ¿Por qué se les dice gases nobles? Porque ellos tienen ya, acuérdense, acá es sumamente importante que se acuerden que el sueño de todo elemento químico era tener 8 electrones en su capa de valencia. Él quería tener 8. Todos quieren tener 8 electrones en su capa de valencia. Y los gases nobles ya tienen, entonces no son reactivos. ¿Ok? Entonces ellos van en el subnivel P de la capa más externa, están completos. Obviamente a excepción del helio, que él solamente tiene 2, no tiene 6. Y acá vamos a ver los metales de transición, que corresponden los elementos desde el grupo 1B al 8B. Y ellos van a tener incompleto su subnivel D. Pueden formar cationes. Bueno. Y por último vamos a tener los elementos de transición interna del bloque F, que casi no le vemos. Bueno. Una vez que entendimos eso, vamos a ver que la reactividad química de los elementos, es decir, si ellos quieren reaccionar con otros elementos químicos o no quieren reaccionar, va a estar determinada por sus electrones de valencia. Acuérdense, chicos, que los electrones de valencia eran los electrones que estaban en esa última capa. ¿Ok? Ahora, ellos son los que ocupan el nivel más externo de energía. Bueno. Y si es que un elemento tiene un solo electrón en su subnivel S, por ejemplo, va a corresponder al 1A. Si es que tienen 2, o sea, si es que en el subnivel S tiene 2 electrones, va a estar en el 2A. Si en el subnivel P solamente tiene un electrón, va a estar en el grupo 3A. Si es que en su hacemos la configuración electrónica y su último electrón cae en P2, va a pertenecer a la familia del 4A. Y así sucesivamente. Y ellos son especiales porque la familia del 8A tienen completo el subnivel P. Entonces ellos ya son totalmente estables, ya tienen 8 electrones, entonces no quieren más reaccionar con nadie. Ahora, algo importante que tenemos que saber es que la configuración electrónica va a determinar y a mí me va a decir cómo va a actuar ese elemento. ¿Se acuerdan que yo siempre les hacía la pregunta, ¿qué es más fácil para el sodio? Les pongo dónde está el sodio acá con mi puntero. Él tenía un único electrón en su capa de valencia. Él tenía un único electrón en su capa más externa. Acuérdense, su sueño siempre es llegar a 8. Entonces, ¿qué a él le conviene? Le conviene perder 1 o ganar 7. Perder 1. Entonces, siempre va a actuar como un cation. Y por otro lado, acá, el cloro. ¿Cómo va? ¿Qué es? El cloro tiene 7 electrones en su capa más externa. ¿Qué le va a convenir? Perder los 7 o ganar 1. Y ganar 1. Entonces siempre va a actuar como anión. Y bueno, y así sucesivamente esto es lo que a mí me ayuda para ver más o menos cómo y cuántos electrones van a ir ganando o perdiendo los elementos en las combinaciones químicas que hagamos. Y acá vamos a ya, son algunos ejercicios para que ustedes terminen de consolidar estos conceptos que estábamos viendo. Yo que le puse el sodio, que es el elemento así más común y fácil, ¿verdad? El sodio va a tener número atómico 11. Nosotros hacemos su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Cómo chequeo yo que lo que dice está bien? Sumo 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 1, 11. Perfecto, yo tengo 11 electrones
que van a corresponder, porque mi átomo es neutro, a 11 protones en su átomo. Entonces esto está perfecto. Ahora, ¿cómo se van a distribuir estos electrones en las órbitas? De esta manera. Y si ustedes se fijan acá, en la capa más externa voy a tener un único electrón. Y justo ese único electrón va a estar en el subnivel S. Entonces, ¿dónde va a estar? En el grupo 1A, en el bloque S. Bueno, y así es como que, para que vayan viendo cómo realmente, no les mentí, se terminan relacionando todo. Acá pusimos otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a verle al aluminio que está acá, que va a tener un número atómico 13. Y vamos a hacer la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Acá vamos a tener 10 más 3, 13. Y vamos a ver que en el último nivel de energía, es decir, en el nivel de energía 3, 1, 2, 3, va a tener 3 electrones. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Dónde yo le voy a ubicar? En el nivel 3. 1, 2, en el periodo 3. 1, 2, 3. Perfecto. ¿Dónde me voy? Al bloque P. Me voy al bloque P. Este era el bloque P, ¿verdad? ¿Y dónde me ubico? ¿Dónde le ubico el aluminio en este bloque P? En la familia del 3A. ¿Por qué 3A? Porque miren dónde cayó su último electrón. En P1. Entonces acá. Tal cual. Bueno, y así sucesivamente, si es que ustedes se toman el tiempo, y hacen de toditos, van a ver que así es como se organiza la tabla periódica. Bueno, y por último, no mentira, ya quisiera. Y por último, con relación a esta tabla periódica, vamos a ver que los elementos químicos que nosotros tenemos en una tabla periódica se van a clasificar otra vez en metales, no metales y metaloides. Los metales son todos los que están a mi izquierda. Los metaloides son los que están señalados con violeta: el boro, el silicio, el germanio, el arsenio, el telurio, el polonio, y son los que forman como esta escalerita que a ustedes les conviene memorizarse. Y los no metales porque son más pocos, así ustedes van haciendo por descarte. ¿Está bien? Entonces, esta escalerita es lo que le divide a los metales de los no metales. Los metales son aquellos que están a la izquierda y los no metales son los que están a mi derecha. Bueno, y lo que vamos a ver es que otra peculiaridad que tiene la tabla periódica es que cada uno de esos elementos tiene propiedades. Tiene carácter metálico, tiene carga nuclear efectiva, tiene potencial o energía de ionización, afinidad electrónica, radioatómico, radioiónico y electronegatividad. Y de acuerdo a cómo se ubiquen en esta tabla periódica, va a ir aumentando o va a ir disminuyendo. Nosotros en este cursito, como están en precursillo, no vamos a ahondar porque todo esto tiene tendencias y excepciones, pero sí quiero que conozcan y que sepan de la existencia de estas propiedades. Pero como les digo, no es algo que vamos a profundizar. Bueno, una vez terminado con todas estas generalidades de la tabla periódica, vamos a hablar de los símbolos de puntos de Lewis que ustedes estarán preguntando. ¿Qué es? Bueno, son puntos, así como ustedes ven, son puntos que van a rodear a un elemento y por cada punto se corresponde un electrón de valencia. Es decir, como el litio tiene un solo electrón en su capa de valencia, yo acá le dibujo un solo puntito. Como el magnesio tiene 2 electrones en su capa de valencia, le voy a dibujar 2 puntitos. Como el aluminio tiene 3 electrones en su capa de valencia, tal cual vimos acá, en su capa de valencia, capa más externa, ¿ok? Acá vimos que el aluminio tiene 3, entonces 1, 2, 3. ¿Y qué le dibujo yo acá? 3 puntitos. El silicio es lo mismo, tiene 4, el fósforo tiene 5, el azufre tiene 6, el cloro tiene 7 y el argón tiene 8. Entonces, el símbolo, los puntos de Lewis, es una representación en donde nosotros dibujamos un punto por cada electrón en la capa de valencia del átomo, ¿ok? Bueno, y este es un ejercicio que yo les puse para ustedes, que la próxima clase vamos a ver y vamos a corregir juntos. Y este es el ayuda a memoria, un poco más HD, porque acá se ve medio borroso, en donde en los puntos, el símbolo de puntos de Lewis me ayuda a visualizar los electrones en la capa de valencia. ¿Y por qué son tan importantes estos electrones? Porque son ellos los que van a ganarse o perderse durante una reacción química. Y todo esto que nosotros estamos estudiando ahora es para sentar una base y entender bien cómo lo que se relacionan químicamente estos elementos. ¿Ok? Bueno,
Y acá vemos, el sodio tiene uno solo, el cloro tiene 7, entonces es muy probable que este, pum, agarre el cloro y le robe. Entonces este se va a quedar con 8 electrones en su segundo nivel, y este se va a quedar con 8 electrones también. Y así sucesivamente. Bueno, ahora, como les estuve contando yo a lo largo de esta clase, los átomos lo que van a hacer es van a ganar, van a perder o van a compartir los electrones hasta que estén rodeados por 8 electrones de valencia. Y ahí es en donde se van a formar los enlaces químicos. Bueno, nosotros podemos tener 3 tipos de enlaces químicos: el iónico, el covalente y el metálico. El metálico es el que se forma entre dos metales, y el iónico y el covalente vamos a ver que tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, en el enlace iónico que está acá, lo que les va a unir es una fuerza electrostática y les va a unir a iones de carga opuesta. Acuérdense, los opuestos se atraen. Entonces, ¿qué va a pasar? Un átomo le va a transferir un electrón, uno o más electrones, a otro átomo. Entonces uno se va a quedar con carga positiva y otro se va a quedar con carga negativa. Y eso es lo que les va a unir. Ojo, hay una condición. Un átomo debe poseer baja energía de ionización. Es decir, le tiene que querer muy poco a esos electrones de valencia para soltarle. Y el otro tiene que tener una afinidad electrónica muy negativa, es decir, le tiene que querer muchísimo a los electrones. Entonces, a uno no le tiene que importar y al otro le tiene que querer luego a esos electrones. Entonces, esa es la condición. Y ahora, un enlace iónico siempre se va a formar entre un metal y un no metal. Pero ojo, no siempre la unión entre un metal y un no metal va a ser un enlace iónico. ¿Ok? Bueno, y ahora, por último, vamos a hablar de los enlaces covalentes, que van a estar uniendo dos o más elementos químicos, y lo que van a hacer es van a compartir los electrones. Van a compartir. Nadie le roba a nadie. Y según la cantidad de electrones que compartan estos dos átomos, estos dos elementos, perdón, que se quieren unir, va a ser un enlace covalente simple. Acá les voy a dibujar. El carbono yo le voy a dibujar con 4 puntos. El EWI pues tiene 4 electrones en su capa de valencia. ¿Ok? Acá le voy a dibujar a otro. Bueno. El enlace simple van a compartir simplemente un par de electrones. Acá. Ahí ya compartieron ellos. Los enlaces covalentes múltiples pueden ser dobles o triples porque ya van a compartir más. El enlace covalente doble, por ejemplo, es cuando comparten dos pares de electrones. ¿Ok? Bueno, acá vamos a dibujar. Ay, no. Bueno. Vamos a borrar, a ver si esto sería. Perfecto. Ahí. Y acá lo que van a hacer es se van a unir ellos. Y el enlace triple es cuando ya comparten 3 pares de electrones. Entonces forman un enlace. Entonces veo 3 rayitas, ¿ok? Ahí veo que están compartiendo. Así. Bueno. Ahora, vamos a hablar de compuestos y fórmulas, ¿verdad? El compuesto químico es una sustancia que va a estar formada por 2 o más átomos de 2 o más elementos químicos iguales o diferentes que se van a unir en proporciones fijas. Y la fórmula química es como yo le voy a representar a eso, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a ver que los compuestos iónicos, esto es una regla teórica, pero lo que yo quiero que ustedes sepan antes de eso es que esta es una fórmula química que representa un compuesto químico que es el agua, ¿ok? Esto es el metano, esto es el amonio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a entrar a compuestos iónicos, que va a ser lo que vamos a estar viendo, su nomenclatura a lo largo de la clase. Entonces, los compuestos iónicos tienen que ser eléctricamente neutros. Una vez que yo les junto a un catión y a un anión, se tienen que quedar neutros. Eso es lo que yo quiero que saquen de este concepto. Ahora, para saber cómo se van a unir un catión y un anión,
tengo que saber cuántos electrones van a perder o cuántos electrones van a ganar y demás. Entonces acá, esto es a lo que tienen que hacer un cartel, se tienen que ir amigando, después ya les va a salir solo, pero es súper importante porque tienen que saber cómo es que actúa y con qué número de valencia está y se une al otro elemento químico. Por ejemplo, el litio, el sodio, el berilio, el magnesio, el aluminio, el hierro, todos esos actúan con números de valencia diferentes. El litio, por ejemplo, el sodio, va a actuar con más 1, el berilio, el magnesio, el calcio con más 2, el aluminio con más 3, el hierro más 2 y más 3. Y esto se va a relacionar mucho con su posición en la tabla periódica. Si se acuerdan, el litio, miren dónde está. Acá está. El litio tiene un solo electrón en su capa valencia y va a perder ese electrón. Entonces se va a quedar con más 1, tal como acá está actuando. Calcio, por ejemplo. El calcio tiene 2, entonces va a perder estos últimos, estos dos, se va a actuar con un NOx 2. El aluminio tiene 3, entonces va a actuar con más 3. Feconi, yo sí me acordaba, Feconi, más 2 y más 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estas son las excepciones que debemos conocer. Estos son los elementos metálicos. Ahora vamos a ver los no metales, que sería el hidrógeno, el flúor, el cloro, bromo y estos sí, tienen que saber. Porque estos son los principales, los que siempre van a ver en todo. Me animo a decir que sí o sí, esto es el 60% de todos los compuestos, porque tienen, como ven, tienen muchos NOx. Entonces pueden actuar de muchas formas y se nos mezcla de maneras diferentes. Ojo, otra cosa, el oxígeno. El oxígeno siempre con menos 2. Más 2 solo con flúor, ¿ok? Bueno, miren este bien con menos 2. El hidrógeno puede más 1, puede con menos 1. Puede ser o puede ganar electrones. El flúor lo mismo. El cloro, bromo, iodo lo mismo. Más 1, más 3, más 5 y más 7, pero también puede actuar con menos 1. Siempre y cuando depende de con quién se esté relacionando. Y bueno, después le tenemos al nitrógeno, al boro, el carbono. Y bueno, estos son dos tablitas que ustedes tienen que conocer y a medida que vayan haciendo los ejercicios más se van a acordar. Bueno, y para hablar de nomenclatura vamos a ver que los compuestos inorgánicos pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. Nosotros hoy vamos a ver los óxidos ácidos, básicos, peróxidos y superóxidos. Pero también existen hidroburos, sales binarias. Vamos a ver que en los ternarios vamos a tener hidróxidos, oxoácidos, oxisales, sales ácidas, acá sales básicas. Entonces, es una gran clasificación que nosotros vamos a ver desmenuzando de a poco. Lo primero que vamos a ver, como les comenté, son las combinaciones binarias oxigenadas. Es decir, va a ser un enlace iónico que se va a formar entre metal y oxígeno. Yo para no mezclar tengo dos formas, la tradicional y la stock, ¿ok? Así como el super. Bueno, ¿y cómo voy a no mezclar? Si yo veo esto, por ejemplo, en un examen, ¿qué va a significar? Bueno, que el sodio, que yo sé porque me memoricé mi tablita, que va a actuar con un NOx más 1, y acá voy a tener esto, que tiende a robar. Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se van a cruzar. Esto es lo que pasó. El sodio, que acostumbra a actuar con NOx más 1, y el oxígeno, que acostumbra a actuar con un NOx menos 2. Lo que van a hacer es, se van a cruzar, ¿y qué me va a quedar? Esto. ¿Y cómo no mezclo esto? Óxido de sodio, si es por el stock, que es el nombre del metal, y el NOx, pero acá como el sodio actúa con un solo NOx, no hace falta poner. Y el óxido, el tradicional que vamos a ver mejor acá, la raíz del nombre, oso-ico. Oso es cuando actúa con su menor valencia, ico es cuando actúa con su mayor valencia. Por favor, eso quiero que anoten y que tengan en cuenta. Al aluminio ahora le vamos a ver. Ay.
aluminio. El aluminio, si recuerdan, actúa con NOx más 3. ¿Ok? Y el oxígeno siempre va a actuar con NOx menos 2. Cuando yo tengo que nomenclar, y para nomenclar tengo que entender qué pasó entre estos dos iones, lo que pasó es que se juntaron y esto se hace como un trueque. Entonces, aluminio, aluminio 2, oxígeno 3. Entonces, así, un life hack es que si ustedes ven acá, este 2 quiere decir que vino del oxígeno, ¿ok? Y este 3 vino del aluminio. Y como, acuérdense, los opuestos se atraen, el oxígeno siempre es menos 2, entonces el aluminio es más 3. ¿Ok? Dos formas de nomenclar, que en este caso coinciden. ¿Por qué? Porque óxido de aluminio y óxido de aluminio tiene un solo NOx, no hay problema. Acá es en donde cambia, chicos. Miren, este 2 de dónde vino, vino del oxígeno. Acá voy a poner. Esta es una EO. Y esto vino del oxígeno, menos 2. ¿Y con qué NOx actuó el hierro? Actuó con 3, y actuó con más 3. Entonces acá hicieron ellos su trueque. Este se fue acá, al subíndice del oxígeno, y este se fue al subíndice del hierro. Acá está, miren. El hierro para actuar con 2 y con 3, y ahora actuó con 3. Entonces, ¿cómo lo menglo? Esto es un óxido, porque estamos en la parte de óxido, porque yo estoy viendo un metal con un no metal. El óxido, el oxígeno se junta ¿con quién? Con aluminio. Entonces, óxido de... perdón. Me quedé acá. Bueno, esto es un óxido. ¿Por qué? Porque lleva un oxígeno. Esto es un óxido básico, porque lleva un oxígeno con un metal con un oxígeno. Perfecto. Óxido por oxígeno. ¿Con quién está con el hierro? Entonces, óxido de hierro. ¿Con qué NOx actúa? 3. Entonces pongo acá entre paréntesis para esto. Para el tradicional voy a poner óxido. Perfecto, pongo un óxido férrico. ¿Por qué? Porque el hierro está actuando con su mayor valencia. Tiene 2. 2 y 3. Y está actuando con 3, ¿eh? Con la mayor valencia. Ahora, ¿qué pasó acá? Porque yo no veo ningún subíndice. Bueno, vamos a ver. Acá lo que pasó fue lo siguiente. Más 2. No, menos. Como yo sé que el oxígeno siempre actúa con menos 2, esto es lo que pasó. Este se fue acá y este se fue acá, ¿ok? Y se quedó así. Pero esto se puede simplificar. De hecho, se simplifica siempre que se puede y me queda así. Entonces, esto es un óxido. ¿Por qué? Pues lleva oxígeno, está con el hierro, entonces es un óxido de hierro. ¿Con qué NOx actúa? Que ya les expliqué por qué con el 2. ¿El 2 es un mayor o es un menor NOx? Es un menor NOx. Entonces es un óxido ferroso. Bueno, esos son los ejemplos de óxidos básicos. Ahora vamos a ver óxidos ácidos. Y ahora vamos a ver que la diferencia es que acá vamos a tener un no metal con el oxígeno. Y acá ya se nos mezcla un chiquitito más argel. Tenemos la forma IUPAC y la forma tradicional. En la forma IUPAC vamos a ver que se va a seguir manteniendo el óxido, pero vamos a usar prefijos. Mono si yo tengo un solo oxígeno. Bi si yo tengo 2 oxígenos. Y tri si yo tengo 3 oxígenos. Acá, por ejemplo, es dióxido, porque pues tengo 2 oxígenos. ¿Ok? Y el nombre del no metal. Por ejemplo, dióxido de ¿quién? De carbono. Y la forma tradicional se usa la terminología anhídrido. Y la raíz del nombre del metal. Más oso o ico dependiendo del NOx que esté usándose. Bueno, vamos a ir explicando paso por paso. Acá, el carbono. Nosotros sabemos, voy a acercar. Pues si acerco no puedo escribir. No, ya puedo acercar antes. Bueno, acá nosotros sabemos que el carbono actúa con NOx más 4 y puede actuar con NOx más 2 en el caso del monóxido de carbono. Acá es dióxido de carbono. Ojo. Actúa con NOx más 4. Oxígeno, 2 menos. Este actuó con 2 menos. ¿Qué hicieron? Hicieron un trueque. Entonces este se va a quedar acá con 2
Y este se va a quedar acá con 4. Pero esto se puede simplificar, chicos. Divido entre 2 y achico. Simplifico. Entonces esto me queda 1 y esto me queda 2. Entonces, ¿cuál es la fórmula que me queda? Esta que veo acá. Y como yo le nomenglo, tengo dos formas. ¿Cuántos oxígenos yo veo acá? Veo 2 oxígenos. Entonces, dióxido. ¿Y con quién está con carbono? Entonces, un dióxido de carbono. Esa es la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura tradicional es anhidrio. Anhidrio. Acá. Tradicional. La raíz del nombre. Y después le voy a explicar en el próximo por qué raíz y no el nombre. Y ozoico. Anhidrio carbónico. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el carbono principalmente con +4, pero hay una excepción que puede actuar con +2. De igual manera, esto ya le hace su max, su valencia más, perdón, su NOx más elevado, entonces es la mayor, actúa con el mayor NOx, entonces ya automáticamente es ICO. Oso es para lo más, la valencia más baja y ICO es para la valencia más alta. ¿Ok? Bueno. Y acá tenemos acá justamente les explica la simplificación, ¿verdad? El azufre también puede actuar con +4, así como como el carbono. Entonces pasa más o menos lo mismo, ¿verdad? Actúa con +4 y este con +2. ¿Y qué pasa? Se simplifica, entonces se queda igualito. Como yo le nomenglo dióxido, porque pues acabo 2 oxígenos. ¿Dióxido de quién? ¿Con quién está? Con azufre. Entonces dióxido de azufre. Esa es la fórmula IUPAC. Fórmula tradicional, acuérdense del anhidrio. Y acá me dice la raíz del nombre del metal. ¿Por qué? Porque esto todo viene del latín. Y la raíz, no es azufroso, es sulfuroso. Esas son cosas que con el oído van a ir captando. Y esto que está acá, quiero que me usen como ejemplo para el cloro, para el yodo, para el bromo, porque son todos iguales los sufijos y los prefijos. Acá, el cloro, si ven, este actuó con +1. ¿Por qué? Porque si yo veo acá un 2, ese 2 vino del oxígeno. Y si yo acá no veo nada, tácitamente ustedes saben que acá hay 1. Entonces vino con un +1 del cloro. ¿Ok? Esas son las valencias que actuaron en este caso. Ahora, ¿cómo voy a nomenglar? ¿Cuántos oxígenos acá? 1. Entonces monóxido. ¿Con quién está? Con cloro. Pero ojo, no es monóxido de cloro nomás, porque yo veo acá 2 cloros, entonces monóxido de dicloro. ¿Ok? Y la fórmula tradicional es anhidrio. Hipo, oso. Hipo siempre va con oso. Es su prefijo. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos tienen 4 valencias, 4 NOx posibles. Entonces, este se nomina de una forma, este de otra y este de otra, que es lo que les voy a mostrar ahora. Cuando el cloro está está actuando con el NOx +1, su prefijo y su sufijo en la nomenclatura tradicional es hipo, oso. Empieza con hipo, mira con oso, ¿ok? Perfecto. Vamos ahora con el segundo. Acá, ¿con cuánto está actuando este? El cloro. El cloro está actuando con +3. ¿Y con cuánto está actuando el oxígeno? Con -2. Se cruzaron, hicieron un trueque. ¿Cuánto yo veo acá? 3 oxígenos, un trióxido de... ¿Con quién está? Con cloro. ¿Pero cuánto cloro yo tengo acá? 2, entonces es trióxido de cloro, dicloro. Ahora bien, la valencia es +3. No es la menor, porque la más pequeña, +1 es hipo y oso. Ahora, cuando el cloro, el bromo, el yodo actúa con una valencia +3, simplemente se usa el sufijo oso. ¿Ok? Si es +1 es el prefijo hipo, el sufijo oso. Si es +3, solamente es el sufijo oso. Ahora, acá, ¿con cuánto está? ¿Cuál es la valencia con la cual está actuando el cloro? +5. ¿Cómo sé eso? Porque es cruzado. Esto tuvo que venir del cloro y esto vino del oxígeno. Si es que el cloro está usando su NOx +5, es clórico. Bueno, pero vamos por la IUPAC. ¿Cuánto lleva acá? 5. Pentóxido. ¿Con quién está con cloro? ¿Pero cuánto de cloro tengo? 2. Entonces pentóxido de dicloro. Fácil. Ahora, la fórmula tradicional, no se olviden del anhidrio y es cloro. Pero tengo que ponerlo en sufijo. Entonces es ico. ¿Ok? Anhidrio, clórico.
Y por último, ¿con cuánto está actuando acá? Cloro, ¿con qué NOx? Más 7. Bueno, la IUPAC, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo acá? 7, entonces heptoxi. ¿Con quién está? Con cloro, pero ¿cuánto de cloro tengo? 2, entonces heptóxido de dicloro. Ahora la fórmula tradicional siempre anhidrido, pero es perclórico, cuando actúa con NOx más 7. Bueno, y esto es algo que, como les comenté, se extiende para estos tres. Cloro, plomo, entonces es algo que tienen que conocer porque va a salir mucho y van a ver mucho. Entonces, cuando ustedes ven hipo y oso, es que ese actuó con más 1. Si ven solamente el sufijo oso, actuó con NOx más 3. Si ven clórico, actuó ico, ¿verdad? Ven el sufijo ico, actuó con más 5. Y si ven per y ico, actuó con más 7. Bueno. Y por último, vamos a ver los peróxidos y los superóxidos. Es cuando el oxígeno actúa con NOx menos 1, ¿ok? Y acá lo que vamos a ver es que esto solamente puede pasar con la fila del 1A y del 2A. O sea, del 1A toda y del 2A solamente carbono, estroncio y bario, ¿ok? Y como yo le voy a mezclar peróxido de potasio, y esto no se simplifica, ¿ok? Esto se ve así. Entonces, acá, el segundo, ¿cómo voy a mezclar? Perdón, este era peróxido de potasio y este es peróxido de calcio. Ahora bien, los superóxidos, el oxígeno actúa con menos 1, menos 1 medio, y solamente pasa con sodio, con potasio, con rubidio y con cesio. Entonces, cuando yo veo así, es superóxido de potasio. Este es superóxido de rubidio. ¿Ok? Perfecto. Y estos ya son los ejercicios que yo les dejé a ustedes. Tienen 3 slides de ejercicios. Yo voy a ver para resolver con ustedes. O sea, de igual manera, en el slide van a ver la respuesta. Voy a ver para resolver con ustedes un par de cada uno. Pero cualquier duda o consulta, sin problema, me dicen en la clase y lo resolvemos, o también en otro video sin problema. Háganme llegar nomás esas dudas o esas consultas, ¿verdad? Bueno, ¿qué yo veo acá? Veo esta fórmula química, ¿ok? Sin simplificar, eso ya me tiene que llamar la atención, porque siempre se simplifica. Entonces, si no está simplificado, lo más probable es que sea un peróxido, ¿ok? Acuérdense, esta no es la valencia usual del sodio, la valencia usual del sodio es más 1, entonces que esté actuando con 2. Ya me da que pensar que esto es un peróxido de sodio, y tanto la IUPAC como la tradicional se lo mezclan igual. Ahora, en el segundo, ¿con qué valencia está actuando acá? El yodo está actuando con más 7, ¿ok? Eso es lo primero que tengo que saber. Ahora, para la IUPAC es fácil, heptoxi. ¿Por qué? Porque yo tengo 7 átomos de oxígeno. ¿De qué? ¿Está con quién? Con yodo. ¿Y cuántos átomos de yodo tengo? 2, entonces de diyodo. Y acá, ojo, acá debería ser periódico. Una disculpa, una disculpa. Acá debería ser periódico, ¿ok? Bueno, vamos a corregir eso. Acá. Este es nuevo, este es manganeso, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a buscar con cuántos. Acá está, manganeso, está por acá. Acá está el manganeso. Es especial, ¿verdad? Bueno, puedo hacer con todas estas valencias. 2, 3, 4, 6, 7, 8. ¿Ok? Bueno, entonces acá, ¿con cuánto está actuando? Está actuando con más 3. Él puede actuar con más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Bueno, acá está el trióxido de manganeso. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 de oxígeno. ¿Y con quién está acompañado el oxígeno? Del manganeso. Y ahora vamos a ver acá que este es el anhidrio. ¿Por qué? Porque es la fórmula tradicional. Y mangánico porque actúa con el NOx más 3. ¿Ok? Bueno, esto vamos a ver acá un ratito.
Bueno, volvimos porque era necesario un sorbo de agua. ¿En dónde nos quedamos? Acá. Bueno, el manganeso era de los que tenía también varias valencias. Dimos. Ahora está actuando con... Acá tenemos justamente las valencias del manganeso. 2, 3, 4. Miren. Acá el manganeso está actuando... Acá. Acá está actuando como trióxido de manganeso y anhidro mangánico. Bueno, y acá tenemos, es fácil, varios solamente actúa con más 2 y se va a simplificar. Miren. Se cruzan, ¿verdad? Y acá va a quedar 2 y acá va a quedar 2. Y esto se va a simplificar. Y así queda, óxido de bario, de la misma forma. Monóxido de cloro, monóxido, un óxido ¿con quién está con cloro y cuántos átomos de cloro tengo? 2. Ahora, anhidrio, hipocloroso, ¿por qué hipo? Porque actúa con NOx, más 1. Trióxido de azufre y anhidrio sulfúrico, porque el azufre está actuando con su NOx de mayor valencia. Vean acá, chicos. El azufre, el selenio y el teluro pueden actuar hasta con 3 valencias, más 2, más 4 y más 6, tipo todos los números pares, ¿verdad? Y acá está actuando con más 6. ¿Por qué más 6? Bueno, vamos a ver acá. Entonces esto se va a cruzar y me va a quedar así. Y se simplifica, entonces esto se queda así. Ahí está. Entonces va a quedar así. Trióxido de azufre, porque yo tengo la forma. Y anhidro sulfúrico, porque está actuando con su mayor valencia. Y este es el último, que sería el pentóxido de difósforo, el anhidro fosfórico, porque el fósforo está actuando con su mayor valencia. El fósforo puede actuar con 3 y con 5, con los impares. Y está actuando con 5, entonces su mayor valencia, entonces es ico fosfórico. Ah, y por último acá hay uno chiquitito, ¿verdad? Que es el monóxido de cloro o anhidro hipocloroso, que creo que es el mismo que este. Sí, no me di cuenta, hay 2 acá. Bueno, también tenemos este, que es, quiero que pausen el video y ustedes completen. Y acá ya apareció la respuesta, ¿verdad? Trióxido, tengo 3 oxígenos, dinitrógeno, 2 nitrógenos, entonces N2O3. Peróxido de bario, heptóxido de dicloro, óxido de berilio, óxido áurico. Acá, me quiero tener acá. ICO está actuando con su mayor valencia. La mayor valencia del oro es 3. Entonces, por eso, ¿ok? Superóxido de potasio y ácido telúrico. Bueno, acá seguimos. Anhidro permangánico. Si yo veo ICO, quiere decir que está actuando con su mayor valencia. La mayor valencia del manganeso es 7. Entonces, anhidro permangánico. El oxígeno siempre con menos 2, ¿verdad? Óxido nítrico. Acá no me da mucho spoiler el nombre, entonces como que tengo que saber ya. Monóxido de carbono, pentóxido de arsénico, óxido niqueloso. ¿Por qué? Porque el níquel está usando su menor valencia. Su menor valencia es 2. Acuérdense, Fe con Ni, 2 y 3, ¿ok? 2 es la menor valencia del níquel, entonces pongo oso. Óxido estánico está usando su mayor valencia, que es 4. Por eso se simplificó acá. ¿Por qué? Vamos a dibujar acá. 4. Oxígeno 2 menos. Esto se va a intercalar, se va a cambiar acá. Entonces esto me va a quedar así. Esto va a quedar con 1 y esto va a quedar con 2 y así es tal cual estoy viendo. Y peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, que es algo que tienen que tener a la mano porque es recurrente en todos los ejercicios, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y hayan podido consolidar todos los conocimientos. Bueno, cualquier duda o consulta en el chat o en el Classroom o en la clase. Muchas gracias a todos.